Bien, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de la materia Teoría General de los Bienes y Derechos Reales. Ya hemos hablado en las sesiones anteriores de dos temas importantes, dos temas medulares dentro de lo que es la materia. Uno es lo que es el patrimonio y otro la significación económica que tiene y desde luego la asociación del concepto del patrimonio con los bienes. Ya hablábamos de lo que es la masa patrimonial o lo que es el conjunto de bienes que terminan formando el patrimonio y la importancia que representa socialmente el patrimonio. El día de hoy tenemos que abordar ya la clasificación de los bienes, después veremos la clasificación de los derechos reales y para abordar los bienes hay dos elementos importantes, dos contenidos que de hecho están en el programa y lo van a tener en la serie de diapositivas que les he estado facilitando. El primer punto es ver la clasificación de los bienes en general y el otro es la clasificación de las cosas propiamente dichas. Aunque en el programa están en este orden, primero los bienes en general y después las cosas propiamente dichas, en realidad habría que partir a la inversa. ¿Por qué? Vamos a ver en adelante, las diapositivas que vienen, que las cosas finalmente en un sentido general abarcan hacia el interior a lo que son los bienes. Entonces, una cosa es el género y otra cosa es la especie. Las cosas en general es el género y adentro de las cosas en general están los bienes en específico. Entonces, habría que trabajar un poquito a la inversa. Y en ese sentido nos vamos a ir primeramente con las cosas propiamente dichas para que de ahí se desprenda el concepto de bienes y después abordemos la clasificación de los bienes y pasemos a la actividad de la clasificación ya de acuerdo a la codificación civil, a la codificación sustantiva. Respecto de las cosas propiamente dichas, hay que referir que desde luego el Código Civil es el ordenamiento que contempla esto, ya sea el Código Civil Federal, ya sea el Código Sustantivo de nuestra entidad. Y la situación que hay que significar aquí, o lo que nos tiene que llamar la atención, es que de manera indiscriminada o indistinta en el Código Civil encontramos que se hace referencia a las cosas o a los bienes a veces como si fuera sinónimo, es decir, como si tuvieran un mismo significado. Si no estuviéramos en derecho y no fuésemos abogados y estuviéramos tratando esta materia, pues a lo mejor pudieran ser sinónimos. De hecho, coloquialmente decir bien o decir cosa a lo mejor resulte de manera indistinta para poder referirnos a lo mismo, pero técnicamente, jurídicamente y civilmente no es lo mismo. Estas confusiones hay que irlas aclarando porque una cosa es el bien que tiene significaciones o importancia desde el plano económico, desde el plano jurídico, desde el plano social. Y otra cosa es lo que son justamente las cosas, valga la redundancia. Cosa es todo aquel ente que existe en una realidad exterior, es decir, de manera objetiva, todo lo que nos rodea. Después vamos a ver que no solamente hay cosas objetivas, sino subjetivas, pero de inicio es todo lo que nos rodea. Independientemente de que esas cosas puedan ser motivo de apropiación o no. Es decir, que hay cosas de las cuales nos podemos apropiar y hay cosas de las cuales no podemos apropiarnos, pero finalmente siguen siendo el mundo de las cosas, el mundo material. Ahora hay que considerar que si una cosa no es susceptible de apropiación, también puede ser que pueda convertirse de manera indirecta o puede representar un objeto indirecto de un acto jurídico.
porque a lo mejor en un acto jurídico yo transfiero cosas que no necesariamente son susceptibles de apropiación, o se respetan cosas a través de la ley que no es susceptible de apropiación. Ejemplo, un derecho a la libertad, el derecho de ejercitar algo que se compra, el ejercicio de un derecho respecto de algo que se adquiere, que se puede trasladar en un momento jurídico de una persona a otra, aunque no sea netamente material o objetivo, pero sí sirve de medio para la realización de un acto jurídico. La transmisión de una herencia, por ejemplo, que es el derecho respecto de una cosa, un patrimonio, un bien inmueble que está en la herencia y que se disfruta y se pasa de una persona a otra. Pero el ejercicio como tal no lo podemos palpar, sin embargo está dentro del mundo de las cosas y representa un derecho que se transfiere. Las cosas, puede decirse que tiene una clasificación bipartita. Las cosas se dividen, por un lado, en aquello que no es susceptible de apropiación. Entiéndanse las cosas en sentido estricto o, utilizando el vocablo latino, stricto sensu. Cosas que no sean susceptibles de apropiación, cosas de la naturaleza, el sol, la luna, los astros, la luna que tantos poemas nos ha brindado como materia de referencia romántica. Las cosas, por otro lado, también se dividen en todos aquellos que sí pueden ser apropiadas, es decir, los bienes. Y aquí viene entonces porque es que la cosa es el género y los bienes es la especie. La cosa es en sentido general casi todo lo que nos rodea, o todo lo que nos rodea. Pero dentro de ese mundo de las cosas, como no todo puede ser sujeto de apropiación y no todo puede transferirse, yo no puedo transferir la luna ni el sol, por más que lo proponga, o las perlas de la Virgen, como dicen, esa parte no es susceptible de apropiación, luego entonces no puede considerarse dentro del mundo de los bienes. Entonces, reitero y con ello voy haciendo una primera conclusión. Las cosas en sentido general, es decir, lato sensu, se dividen en dos. Aquellas cosas que no pueden ser susceptibles de apropiación, que son las cosas stricto sensu, y las cosas que sí pueden ser susceptibles de apropiación y que son consideradas bienes o cosas lato sensu. Para nosotros en el mundo jurídico y sobre todo en el mundo civil, dado que es parte del derecho privado, y estamos haciendo la maestría en derecho privado, nos interesa el mundo de los bienes, porque los bienes son los que forman parte del patrimonio y finalmente el patrimonio es uno de los atributos de las personas físicas, como lo hemos venido apuntando en las clases anteriores. Ahora, regresamos a los bienes, y es lo que más nos interesa, y tenemos que hacer una breve revisión doctrinal. De entrada hay que decir que hay cosas corporales o corpóreas y cosas incorporales o incorpóreas. Cuando nosotros hablamos de lo corpóreo, hablamos de lo que es material, tangible. Lo que tengo en mis manos, que son los plumones para apoyarme acá en el pintarrón, es algo material, es tangible, es objetivo. Esto se liga con aquellos conceptos del derecho objetivo y de derecho subjetivo. Lo objetivo es lo material, la norma escrita es el derecho objetivo. Lo subjetivo, pues es lo que se deriva de la norma escrita y que puede ser un permiso o una facultad. Algo similar pasa con los bienes o con las cosas. Hay cosas que son corpóreas, yo las puedo tomar, las puedo asir. Y hay cosas que no las puedo tomar porque no existen objetivamente. Entonces lo corpóreo es lo material y lo incorpóreo, pues obviamente es lo que no tiene materia. ¿Y en qué consisten las cosas incorporales? Bueno, son aquellas entidades que carecen de corporeidad material, punto. No le demos más vueltas. De manera absoluta así es.
mientras que las cosas corpóreas nos refieren lo material, las incorpóreas, aquello que no puede tener corporeidad material. El oxígeno, por ejemplo, nos rodea, no es susceptible de apropiación, es cosa en todo caso incorpórea, que no lo puedo contener tampoco. Bueno, sí se puede contener ya, de hecho, puedo comprar un tanque con oxígeno y trae cierta cantidad de oxígeno, pero hablamos de un oxígeno en sentido específico, no el aire que nos rodea y del cual tampoco puede ser sujeto de apropiación. ¿Qué dice el Código Civil veracruzano? Es el artículo 788. El apartado de los bienes es amplísimo, es muy amplio, muy extenso. Y en el libro segundo, que se refiere a los bienes, se encontrarán las disposiciones preliminares y dice el 788, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas en el comercio. Decíamos que para nosotros como abogados nos sirve el principio de exclusión y un ejemplo es este, porque dice, para ser objeto de apropiación todas las cosas que no, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, porque es más fácil señalar lo que no está en el comercio que todo lo que sí puede ser parte del comercio. Dice el 789, las cosas pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley. Por su naturaleza, aquello de lo cual yo no me puedo apropiar. Decíamos hace unos instantes, el sol, el aire, la luna, las estrellas, las nubes, el mar como tal. Hay cosas que por naturaleza no se pueden comerciar, no están en el comercio, por naturaleza, es decir, por su razón de su propia existencia y origen, no pueden ser susceptibles de apropiación. Pero también puede ser que no puedan ser susceptibles de apropiación por disposición de ley, no pueden estar en el comercio por disposición de ley. Entonces, por disposición de ley ya podemos comprender también que hay algunas cosas que, más allá de que puedan ser de apropiación o no y que puede confundirnos, no están en el comercio por razón de ley porque significaría estar dentro de lo ilícito o lo ilegal. Lo mismo pasa con el tráfico de armas y con todo lo que sea fuera de la ley. Pero como esto es más reducido, pues utilizamos el principio de exclusión y entonces, fuera de eso, todo lo demás está en el comercio. Incluso algunos aspectos que son propios del Estado también pueden entrar en el comercio si el Estado nos da el permiso suficiente. Acuérdense ustedes que derivado del artículo 27, acuérdense ustedes que el artículo 27 constitucional, el artículo se refiere específicamente a la regulación de la propiedad y entendamos o recordemos que la propiedad es una de las 4 garantías. Y dice el artículo 27, entre otras cosas, primero que hay 2 formas de tenencia de la tierra, uno es pequeña propiedad, y el otro régimen, otra forma de tenencia de tierra es el ejido. Entiéndase que la pequeña propiedad es por inversión, compra de un particular, una iniciativa privada, y entiéndase que la tenencia de la tierra vía ejido es por virtud de que el Estado, ante la petición de ciertos números de campesinos, dice la ley agraria que 20 campesinos se pueden reunir y pedirle al Estado tierra, dotación de tierra. Ahorita como están las cosas yo vería difícil que con facilidad se diera un ejido ahora, sobre todo porque ya se modificó la política del campo, pero finalmente la ley agraria así lo contempla y esto tiene que ver con las formas de tenencia de la tierra. Y aquí aparece la pequeña propiedad. Y tener propiedad es tener bienes, y tener bienes es parte del patrimonio, y el patrimonio es parte de los atributos de las personas. Pero por otro lado, el artículo 27 constitucional
también nos dice de aquellos sectores que son propios del Estado. ¿Por qué? Porque partimos del principio de propiedad originaria. ¿En qué consiste el principio de propiedad originaria? Todos los bienes en México son propiedad de la nación. Así es de que si yo me encuentro un tesoro en el subsuelo de mi casa, en lugar de decir, soy inmensamente rico, tendré que decir, soy inmensamente desgraciado porque todo me lo van a quitar. A diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, si alguien se encuentra por azares del destino abajo de su casa un manto de petróleo o un cuerpo de petróleo, pues se hace inmensamente rico. Acá seríamos inmensamente desgraciados porque por razón de utilidad pública el Estado lo primero que va a hacer es decir, mijito, por principio de propiedad originaria todo es de la nación y pues con la pena lo vamos a tener que expropiar porque pues es causa de utilidad pública y pues te vamos a tener que indemnizar. Y ahí viene el problema, ¿cómo cuánto me van a dar? Si sabe Dios que cada vez que hay una indemnización por utilidad pública, chillamos. Y para muestra un botón, cuando se hizo la autopista de aquí, Jalapa-Veracruz, se tuvieron que indemnizar a muchos propietarios por la razón de la autopista y pues el Estado no paga, ya sabemos cuáles son algunos de los problemas del Estado. Y así como hay un principio de propiedad originaria, tenemos el principio de propiedad derivada, donde el Estado transfiere cierta facultad de estos, cierta propiedad, a través de concesiones. A través de concesiones. Entonces, aquellos sectores que son propios del Estado, porque así lo marca la Constitución, entiéndase, por ejemplo, explotación de minas, telecomunicaciones, inversión en materia espacial, telecomunicaciones, caminos, carreteras, todo lo que tenga que ver con comunicaciones, vías de comunicación o sistemas de comunicación son del Estado. De ahí se entiende que el transporte público sea concesión. Los taxis están concesionados, los autobuses están concesionados. Nos referimos a una propiedad derivada donde el Estado lo que puede hacer es darnos cierto permiso para que nosotros atendamos o utilicemos esa rama que de inicio era de competencia solamente del Estado. Hasta antes de las reformas había sectores que no podían ser manejados ni transferidos. ¿Cómo puede ser antes de la reforma de Carlos Salinas de Gortari? El ejido era inembargable, era intransferible. Después vino una transformación en el sistema de manejo del ejido y ustedes saben hoy que existen los famosos derechos parcelarios y ya pueden transmitirse. Y entonces pueden ajenarse una parcela. ¿Sí me van siguiendo? De la misma manera, las reformas constitucionales recientes han permitido que ciertos sectores de áreas estratégicas del Estado sean susceptibles de inversión privada. Se dio hace algunos años con Telmex, se da recientemente en Comisión Federal de Electricidad, se da recientemente en Pemex y en algunos sectores es posible que venga inversión capital privado a estas áreas que eran exclusivas del Estado. ¿Iba a comentar algo, licenciado? Lo vi que se estaba agarrando así como para inspirarse, para soltar algo, ¿no? Bueno. ¿Por qué comento esto? Porque por disposición de ley hay algunas cosas que puedan estar y otras no puedan estar en el comercio. Entonces la propia ley va a ir marcando, si no está de inicio en la Constitución, si puede estar en leyes especiales, que no puede comercializarse. Yo no puedo vender parte de un río, ¿verdad? O sea, te vendo medio río de los pescados, te vendo 2 kilómetros del río de los pescados. No se puede, no se puede, no es posible. O te vendo media barranca. No se puede. ¿Sí? O sea, hay cosas que por disposición de ley tampoco es posible que estén en el comercio. Sí están en la naturaleza, sí puedo utilizarlas, pero no están en el comercio.
Voy a poner otro ejemplo donde hay permiso y concesión, se puede utilizar, pero no mercar. ¿Ustedes saben lo que son los terrenos de agostadero? Los terrenos que cuando es temporada de lluvias se llaman de agostadero porque en la época de julio-agosto, que son las lluvias intensas, estos terrenos son vasos reguladores normalmente y acumulan agua que de otros lugares no alcanza a desahogarse y regresa y se concentran en estos vasos reguladores. Entonces, bajando, por ejemplo, si va uno por la Federal a Veracruz, bajando de Paso de Ovejas hacia adelante, hay varios terrenos de agostadero. Llegando a Veracruz inclusive, en época de lluvias, notarán que antes de llegar a Veracruz, del lado de la carretera, a los lados de la carretera, hay zonas bajas que fácilmente se llenan de agua, se inundan. Esos son terrenos de agostadero. La misma zona de Jamapa, Río Medio, Medellín, aquellas zonas donde se fue el desastre cuando el huracán Carl, los humedales que hay allá, son zonas de vasos reguladores, son vasos reguladores y entiéndase que cuando hay demasiada agua y el agua no alcanza a desahogar en el río, el agua tiende a regresarse hacia los vasos reguladores. Estos son los humedales, por ejemplo. ¿En dónde estuvo el error ahí? Se autorizó indebidamente, y ahí no podemos ocultarlo, que el gobernador autorizó que se hicieran fraccionamientos en zonas de humedales. Entonces, se hace un fraccionamiento en zona baja, cada vez que haya demasiada agua, como cuando fue el Carl, pues va a estar el riesgo latente, porque el agua no alcanza a desahogar en el río, y utilizando un vocablo muy campirano, que recula el agua, regresa, tiene que regresar hacia los vasos reguladores naturales. ¿Cuáles son los vasos reguladores naturales? Pues las zonas bajas, como pueden ser la de los humedales. Así es de que no nos sorprendamos que si por ahí viene otra temporada de lluvia muy fuerte, en este año, el que sigue, cualquiera, como fue hace unos años con lo de Carl, pues esa agua que no alcanza a entrar al mar, porque es demasiada y no alcanza a desahogar toda en el mar, regrese hacia sus vasos reguladores y va a volver a ocasionar otro desaguisado como el que tuvimos, porque todos estos fraccionamientos están hechos en zonas bajas. Bueno, me desvío un poco, pero necesito contextualizarlo. ¿Por qué? Porque así como están estas zonas bajas, hay zonas de lagunas que sirven de terreno para el ganado. No en la época que se inundan, pero una vez que baja el agua, son pastizales muy buenos. Tlaxcoyan, Jamapa, abajo de Paso de Ovejas, cerca de Soledad, hay terrenos de estos. Y son muy buenos para la ganadería. Y entonces el vaso regulador está delimitado, tiene cierta área. Y esa área es zona federal. Y esa zona federal no la puedo vender. No entra en el comercio, aunque sí la explote. Yo puedo tener vacas y las vacas entran y están ahí en el terreno, pero está delimitada la zona federal de lo que es el vaso central de esta zona baja, y aun que yo la utilice, aun que siendo material, porque finalmente está el agua y ahí está el ganado y ahí está el zacate, está el pasto y el ganado ahí come, yo no puedo comerciarlo. No puedo venderlo. Si acaso, cuando yo ya venda yo mi terreno, lo único que hago es que ese mismo permiso que yo podía tener como autorización para esa zona federal, yo se la transfiero a otra persona, pero yo no la puedo vender. Yo no puedo vender la zona federal. ¿Sí me explicó? Regreso al punto. ¿Por qué? Porque hay cosas que están excluidas del comercio por razón de ley. ¿Qué puede hacer el Estado cuando algo no está funcionando bien? Pues en todo caso quita la concesión y la cancela y te quito el permiso. Esto ya nos va a llevar a otro tema, por ejemplo, a ver, espérame, si una concesión de transporte público no está funcionando, pues la quito, ¿no? Desgraciadamente se generan muchos conflictos de intereses y hay mafias que no se pueden deshacer tan fácil. Seguramente han ido a la Ciudad de México y entenderán cuando yo les digo que hay una mafia de los microbuseros. ¿O me lo van a negar?
Y si me lo niegan, por favor me lo demuestran de que no existe, porque yo cada vez que voy, pues lo experimento, ¿no? Digo, lo viví 25 años en la Ciudad de México y al día de hoy y sigo yendo y sigo diciendo lo mismo. ¿Y esa mafia cuándo se va a acabar? Yo digo, hacia mis adentros, nunca. ¿Por qué? Porque es un conflicto de intereses. Y entonces parece que hay anarquía, ingobernabilidad, que nunca los van a meter en cintura, pero finalmente estamos hablando de una concesión, el Estado da esa concesión. Ahora, si no tiene la competencia el Estado para dar el servicio, por lo menos presiona a los que tú les das el permiso para que den un buen servicio. Pero así como dijeron, ¿saben cuándo? Nunca. Bueno, entonces, las cosas pueden estar en el comercio y otras pueden no estar en el comercio, y no estar en el comercio por razón de naturaleza o por razón de la propia norma. Y ya puse algunos ejemplos.